porque lo que en esta noche hemos estado compartiendo es la oración, ¿no? Los cantos, todas las oraciones, es la comunicación directa con Dios. Miren, en este curso taller, ¿no? Ya tenemos en este segundo tema, que es cómo debe ser mi oración dirigida a Dios, ¿no? La oración en este tiempo de pandemia. Entonces, cuando nosotros pensamos que en este tiempo de pandemia mi oración debe ser diferente, yo creo que la oración nunca puede cambiar, porque lo que predomina en una oración es la espontaneidad. Cuando una oración es espontánea, entonces es lo que prevalece dentro de la amistad que Dios tiene conmigo y yo con Él, porque Dios es tu amigo, Dios es el Señor, ¿no? Pero a veces vemos a un Dios tan lejano que nos parece tan lejano poder orar, poder levantar nuestros ojos y poderle decir, Señor, aquí estoy. Orar para nosotros en un momento puede convertirse en lo más sencillo que tú puedes imaginar, pero para muchos puede ser que la oración se convierta en algo tan complicado o tan difícil de llegar a Dios. Pero quiero darte una buena noticia, que cuando tú te dispones a orar, antes de que tú te dispongas a orar, ya Dios está esperando. Dios está presto en sus oídos y Dios está abriendo su corazón por una sencilla razón. La, la sencilla razón es de que nosotros somos los hijos de Dios. Somos sus hijos amados de Dios. Siempre les ruego a los hermanos que estamos en sus micros que tengan mucho cuidado, porque como digo, hay otros hermanos que sí verdaderamente tienen esas ganas de escuchar. Entonces, tú puedes preguntarte, ¿por qué puede ser sencillo mi oración? ¿O cómo puede ser tan sencillo como aquel hermano le está diciendo, ¿no? Es que Dios está allí siempre. Dios está en escucha y te escuchará siempre y dará siempre escucha. Dios dará respuesta a todas tus súplicas. Dios dará respuesta a todas tus interrogantes. Dios estará contigo en todos los momentos que tú empieces. Porque antes de que tú empieces, el Señor ya está ahí contigo. Entonces, este es el momento más hermoso. Podemos decir, ¿cómo debe ser mi oración dirigida a Dios? O ¿cómo debe ser mi oración en este tiempo de pandemia? En este tiempo que el dolor abraza. En este tiempo que la soledad oprime, en este tiempo que la economía no, como que se desvanece, como que los ánimos vienen abajo. No es que Dios esté más atento que antes, es que Dios siempre está atento toda la vida. Tiene la misma escucha en todos los tiempos, pero cuando hay súplica, el corazón del Señor se abre para escucharte, para acogerte, para abrazarte. Entonces, vamos a ver, ¿cómo debe ser dirigida mi oración al Señor? Entonces, si yo digo, ¿cómo debe ser mi oración dirigida a Dios? Entonces, ¿quién es el mejor maestro? Aprendamos de la palabra de Dios. No, miren, hay algo que a mí me conmueve en Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 12. Me conmueve porque el profeta Daniel es alguien que cuando le hablaba a Dios, le hablaba sabiendo que la presencia de Él estaba ahí con él, que Dios lo escuchaba. Y como sabe que Él es su Dios, se postraba de tal manera que se humillaba ante el Señor. La humillación es algo que conmueve a Dios. Y la palabra de Dios dice, miren, en Daniel, luego añadió, no tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo, Daniel. No tengas miedo porque desde el primer momento, desde el primer instante, ¿no?, que tú trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios,
tus palabras fueron escuchadas y por eso vine en persona. Hermanos, yo les pregunto esta noche, ¿cuántos quisieran que cuando empezaran a hablarle a Dios, alzar los ojos, cuando lo ves tan lejano, Dios se te presentara en persona? Porque eso es la palabra de Dios. Entonces la presencia de Jesús está ahí presente en ti. La presencia del Señor está siempre ahí contigo. Entonces, ¿qué cosa es lo que identifica en esta palabra de Dios? ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos resaltar en este profeta Daniel? Algo muy hermoso, algo que conmueve a Dios, la humildad. Porque eso es lo que dice el Señor, ¿no? Cuando tú trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, ¿por qué dice Dios ante la mirada? Porque Dios, su mirada está fija en los hijos, en sus hijos. Entonces, si el Señor tiene fija su mirada y tú te postras sabiendo que el Señor está ahí, conmueve la presencia de Dios. Dios, como quien le dice a Daniel, no envié ángeles. No envié a ningún servidor de acá del cielo, ni a ningún santo, sino yo vine en persona. Recuerda, la primera forma de comunicarse ante Dios es la humildad. En Marcos 11:24, miren, hay palabras que nos van a identificar. Nosotros vamos a ir detectando, determinando cuál es la palabra que identifica al mensaje. Vamos a ver, ya vimos que en el primer momento Dios quiere que nuestra oración sea humilde. Entonces, en Marcos 11:24 habla Jesús. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, acá hay una palabra clave, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esta es palabra de Dios, palabra del Señor, palabras que salieron de la boca de Jesús, están en el Evangelio, esta es la misma voz del Señor que nos está hablando. Pero ahora vamos a ver, vamos siempre ubicándonos en nuestra oración. ¿Qué es lo que identifica en esta palabra? ¿Qué cosa ustedes pueden identificar? Es la fe. Habíamos visto en un comienzo la humildad, ahora estamos viendo la fe. Ahora, ¿qué cosa nos pide el Señor para que se realice lo que Él promete? Lo que tú estás escuchando, lo que tus ojos están contemplando, fe. Por eso les digo, miren, solamente Dios quiere que creas y que confíes que lo que el Señor habla. Por eso que la palabra de Dios dice en Isaías 55, del 8 al 10, que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresará a Él hasta que se haya cumplido. Entonces, ¿cómo puede regresar la palabra cumplida a Dios? Cuando yo crea lo que Dios habla, cuando yo confíe en su palabra, cuando crea que la fidelidad de Dios está en mi vida. Entonces, en el momento que yo comience a confiar, cualquier cosa que tú pidas, y vamos a ir avanzando para ver cómo el Señor quiere formar, no solamente esta noche, sino siempre. Por eso estos talleres de oración son hermosos. Esta es la segunda noche de los talleres de oración. Entonces, en esta palabra, mira, en Lucas 19, en el capítulo 19, versículo 29 y siguientes, ¿qué podemos ver? Acá hay un mandato de Dios. Los que seguimos a Cristo y le obedecemos, vamos a ver la gloria del Señor. Cuando Jesús habla, en su boca hay verdad, porque Él lo ha dicho: yo soy la verdad, soy el camino, soy el fuego, soy la vida, soy la resurrección. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, cuando se acercaba a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: miran la orden del Señor, vayan. ¿Qué le dice el Señor? Vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo, dice el Señor, y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, escucha, si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstele que el Señor lo necesita.
Hermanos, este es el momento en que ustedes pueden identificar qué cosa está conectando en la oración. Nosotros hemos visto la humildad, ahora hemos visto la fe. ¿Qué podemos identificar en este momento? ¿Qué nosotros podemos ver en este pasaje? ¿Qué podemos ver? Docilidad, obediencia, fe y confianza. ¿De quién? De los seguidores de Cristo. Porque no puede haber seguidor de Cristo que no sea dócil. No puede haber un seguidor de Cristo que no sea obediente a la palabra de Dios. No puede haber un seguidor de Cristo que desconfíe, porque la fe define tu confianza. Entonces, y la confianza define tu fe. Son hermanos. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos de que el Señor, cuando da una orden, es para mi bien. Que cuando el Señor da una orden, es porque se va a realizar. Miren, estamos hablando esto porque vamos a aprender cómo vamos a dirigir la oración a Dios. Pero primero vamos a escuchar dentro de todo esto en la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios hay poder. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios habla, sana. Cuando Dios habla, crea. Cuando Dios habla, hace las cosas nuevas. Cuando Dios habla, libera. Cuando Dios sana, salva. Y hace infinidad de cosas en su palabra. Por eso que nosotros, los carismáticos, que somos medios locos de amor por el Señor, creemos que la palabra tiene poder. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Ahora, si Cristo está diciendo, los envía, que vayan, háganlo, desaten ese animal, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, díganle, el Señor me dice esto. Y todo lo que habló el Señor se cumplió exactamente como lo había dicho. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron los 2 discípulos que hallaron, dice, tal como Jesús les había dicho. Docilidad para escuchar y obedecer. La obediencia, que es una de las condicionantes para seguir al Señor. Y la fe atada a la confianza. Hermanos, esto es. Vamos a ver, estamos viendo tantas cosas que identifican a una oración bajo la luz de la palabra. En Marcos, miren, en Marcos, en el capítulo 10, versículo 47 y siguientes, podemos ver un momento de la actitud de un ciego. Dice que el ciego estaba sentado al borde del camino. Escuchen. Perdón. El ciego estaba sentado al borde del camino. ¿Qué significa que tú estés al borde del camino? Que no estás ni en el camino de Dios, ni en el mundo. Estás jugando un rato con Dios, un rato con el mundo. Eso es estar al borde. Y eso es lo que se encontraba el ciego. Pero cuando él escucha que el Señor está pasando, por eso dice la palabra de Dios, que al enterarse de que era Jesús el Nazareno, el que pasaba, dice que empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y miren qué ocurre en ese momento. Cuando muchas personas trataban de hacerlo callar, él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué logró con esto? ¿Qué logró? La insistencia, la perseverancia de la súplica de este ciego hace que se detenga el Señor. Y les quiero decir como paréntesis, Jesús ya se iba a Jerusalén a cumplir la misión del Padre, pero Él se detiene. Dice, Jesús se detuvo. ¿Y qué hizo? Dijo, llámenlo, a ver, llamen a ese ciego, llámenlo. Jesús le preguntó, y esto quiero que entiendan el lenguaje de la oración. Miren cómo es la comunicación de Dios con el hombre. Dios es directo. Dios no le da vueltas al asunto para preguntarle, ¿no?, qué cosa es lo que te pasa, ¿no? A pesar que en la omnisciencia de Dios, quiero decir que Él lo sabe todo, quiere que tú te desprendas en decirle. A veces nosotros decimos, no, ya Dios lo sabe, ya ¿para qué le voy a decir? No, eso no es humilde, eso es soberbia. Eso es soberbia. Entonces, nosotros los seguidores de Dios no debemos ser soberbios. Y si lo somos, pues tenemos que entregárselo al Señor.
y darnos un corazón dócil y obediente. Entonces Jesús dice, se detiene y lo llama. Y miren la oración, miren, observen, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Punto. Esa es la oración. Dios pregunta, el hombre contesta. Dios quiere saber mi necesidad y yo le entrego mi necesidad. Yo le pido algo y Dios me lo concede. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego responde, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, mira, escucha, tu fe te ha salvado. Y al instante, ¿qué sucedió? El ciego pudo ver. Y después siguió a Jesús. ¿Qué podemos encontrar en esta oración? ¿Qué podemos encontrar en este encuentro del Señor con un desconocido en la época? Será desconocido para el resto, pero para Dios no. Y no es que Dios pasó a propósito por él, por ese camino, porque Él es el camino y sabe por dónde el Señor se conduce. Y sabe a dónde encontrarán a esas ovejas que lo necesitan. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar en este encuentro del Señor con Jesús? Mira todo lo que podemos encontrar. Primero encontramos otra cosa, pero ahora vamos a encontrar la fe, la perseverancia, la confianza, la espontaneidad, el adoctrinamiento, el discipulado, el poder de sanación, ¿no? La liberación, la misericordia y la salvación. Todo esto es un regalo de Dios. Esto es oración. Entonces, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú te encuentras con el Señor, ¿no? ¿Qué te pide el Señor? Que tengas fe, que seas perseverante, que confíes, que tu oración sea espontánea, como lo hemos observado en esta palabra de Dios. Entonces, ¿por qué decimos discipulado? Porque dice, cuando sucedió comenzó a seguir a Jesús. ¿Y por dónde lo siguió? Dice la palabra, y siguió a Jesús por el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. ¿A quién tenemos que seguir? Pueden presentarte un montón de personas importantes y podemos admirarlas, pero todos los dones vienen de Dios. Pero al único que debemos seguir es a Cristo el Señor. Le ruego a todos mis hermanos, por favor, que tengan cuidado con sus micros. Entonces, ¿a quién debemos seguir? Esto es lo que podemos ver. Fe, perseverancia, la confianza que Dios quiere que yo deposite en Él, que sea espontáneo. Señor, sáname. Señor, estoy enfermo. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira mi trabajo. Señor, mira mi hogar. Señor, mira mi vida. El Señor quiere que tú seas espontáneo, que tu oración sea concisa, que sea así, verdadera, sin adornos. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, nada más. Tu fe te ha sanado. El Señor le está regalando la sanación, lo sana de la vista, lo libera de ser un mendigo, ¿no? Y el Señor le regala el discipulado porque Él comenzó a seguir a Cristo. Entonces, ¿qué observamos de Dios? Misericordia y la salvación. Esto es gloria de Dios. Hermano, ¿cómo no le vamos a seguir al Señor? Esto no es perder tiempo, es ganar el tiempo en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, hermano. Mira, Jesús nos enseña a orar. Entonces, ya vemos que a través de la palabra de Dios el Señor nos va dando algunos tips, algunos consejos, nos va dando algunas pautas, pero el Señor Él mismo nos enseña a orar. Nos enseña. Jesús dice, salió y se fue como era de costumbre. ¿Qué significa como era de costumbre? Que había una vida cotidiana, constante, perseverante de nuestro Jesús. Dice, como era costumbre, al monte de los olivos, como que Él tiene un lugar para orar. Y lo siguieron también sus discípulos. Entonces, ¿qué significa? El maestro va adelante y las ovejas van atrás. Lo siguieron sus discípulos. Quiero que observen esto en la palabra de Dios. Quiero que observen esto, cómo la palabra de Dios se cumple, ¿no? Y es tan hermoso como el Señor adelante y los discípulos atrás. Ahora dice,
Jesús sale adelante, los discípulos atrás. Dice, y lo siguieron también sus discípulos, llegando hasta ese lugar. Y le dijo, oren, la orden del Señor. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Ya lo siguieron al maestro, ya están con él. ¿Qué les dice el Señor? Es como quien dice, oren, así mírenme como voy a hacerlo yo. Miren cómo voy a hacerlo. Dice, Jesús se aleja, después se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra, hablamos de 30, 50 metros, y doblando las rodillas, oraba. Hermanos, este es un mensaje de Jesús que nos enseña cómo orar. También los discípulos en el capítulo 6, en el capítulo 6 de San Mateo, dice, Señor, enséñanos a orar conforme Juan Bautista les enseñaba a sus discípulos. Entonces Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro que es la oración perfecta. No hay oración más perfecta que la del Señor. Mire, Jesús nos enseña cómo orar. En una oración tan pequeña hay tanta profundidad. Miren, había santos que cuando Santa Rita y tantos santos, a veces empezaban a orar el Padre Nuestro. Y empezaban, Padre, y se quedaban ahí, como un éxtasis. Como un éxtasis. Pasaban 1 hora, 2 horas y se quedaban en Padre. Imagínense, y nosotros a veces rezamos el Padre Nuestro, parece una metralleta, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea, y salimos. O sea, como que no le damos atención a la oración. Y acuérdate de algo, hermano, por eso es que cuando el rosario es así, cristocéntrico, cuando nosotros oramos, rezamos el Padre Nuestro, estamos proclamando la palabra del Señor. Y acuérdense, en la palabra del Señor hay poder en la palabra de Dios, y a veces no nos damos cuenta que estamos rezando el Padre Nuestro desde nuestro corazón y nuestros hijos se están convirtiendo, nuestro cuerpo se está sanando, por lo que pedimos algo al Señor, el Señor lo está realizando, porque hay poder en la palabra de Dios. Silencio, porque el Señor está hablando en su palabra. Mateo, en el capítulo 6, versículo 6 dice, escucha lo que dice, pero tú cuando reces entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Qué te está hablando el Señor? El Señor te está hablando, te está diciendo que cuando tú oras jamás, nunca estás solo, que siempre estás ahí con tu Dios. Mira, y te pongo un ejemplo. Ahorita en estas redes hay más de 100 personas. Más. Y ustedes siguen compartiendo. O sea, de los 100 se vuelven 200, 400, 500. A veces pasa los 1000 y a veces mucho más. Entonces, cuando nosotros hacemos ese acto de compartir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero extendiendo el reino de Dios. Estamos permitiendo que la palabra de Dios toque a otras personas. Miren, cuántas personas a veces a los que predicamos nos han dicho, hermano, esa palabra me tocó, esa palabra cuando yo estuve en la pandemia lejos de mi país, yo escuchaba y cuando yo me sentía desanimado me caía. O sea, no es el hermano ni la hermana, sino es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso el Señor nos está mostrando aquí 2 formas, una en comunidad y otra personal. O sea, hay 2 formas de orar, ¿no? Cuando nosotros entramos en comunidad, lo hacemos de una manera tan abierta. Hermano, esto es algo que es precioso. Algunas recomendaciones para orar por un enfermo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia, siempre escuchamos en las redes sociales una llamada telefónica, un mensaje, hermano, ora por tal persona, hermano, ora por esto, mira que mi padre está enfermo, mira que... Entonces, la oración, hermanos, es algo que define a un creyente y seguidor de Cristo. Entonces, la oración
es para aquel que quiere que su vida sea bendecida. La oración es para que compruebe que cuando Él está ahí, está el Señor. Yo te decía, en estas redes sociales, somos cientos. Pero ¿qué sucede? Sucede que cada uno está en su casa. Y en su casa quizás hay familia. O pueden estar solos. Entonces, si tú estuvieras solo en tu casa, en esta red social, yo te digo, tú y yo somos dos. ¿Y qué dice su palabra? De donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí en medio de ustedes. ¿Qué te puedo afirmar en esta hora? Que Jesús entró a tu casa porque tú le permitiste que en tu presencia y en mi presencia somos dos. Jesús ya está en tu casa y está en mi casa. Porque tú también me has permitido, por estar conmigo, que Jesús esté hoy día aquí en mi casa. Si el Señor esta noche ha cumplido su palabra, que Él está ahí. Después vamos a ver, vamos a pedirle al Señor tantas cosas. Ahora vamos a ver la identidad de Jesús. En Juan 14:11 dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque es uno solo. Porque en la oración hablaba la hermana de la Santísima Trinidad, de esa gracia divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy día Jesús nos dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y como para los incrédulos dice, créanme esto. Juan 14:11, créanme esto lo que les digo, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O si no, dice, créanlo por las obras mismas que yo hago. En verdad les digo, dice el Señor, el que cree en mí hará las mismas, dice el Señor, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Hermano, vamos a detenernos ahí. Momentito, Señor, ¿qué está pasando acá? Esto se pone bueno. Dice, el que cree en mí, escucha, hermano, tú que tienes dudas, tú que no has recibido nada, tú que cuando le has pedido algo parece que Dios no te escuchó, escucha. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que creas. El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Dios mío, entonces yo me pongo a pensar, uy, yo sí he leído la palabra, puede decir alguien. Hermanos, pregunta a todos mis hermanos de este Zoom, del Facebook, de estas redes sociales. ¿Qué milagros puedes acordarte de Jesús? Uy, nos acordamos de la Semana Santa porque a veces es la única forma en que me acuerdo del Señor y comienzo a ver los milagros de Cristo, ¿no? Jesús caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, levantó a Lázaro, a Talita Cumi, a la niña la levantó, a la niña de 14 años, o sea, de la muerte a la vida, y comenzamos a ver tantos milagros del Señor. Entonces el Señor hoy día dice, el que crea en mí hará las mismas obras que yo. Dios mío, todo lo que hizo Jesús, ¿yo lo puedo hacer? Sí, pero en el nombre de Jesús. Dice el Señor, para los que crean. El que crea, dice el Señor. Dice, ahora la locura más grande de Dios no termina ahí, sino lo que continúa hablando. Y ahora que voy al Padre, miren, y ahora que voy al Padre, las harán aún mayores. O sea, si yo puedo hacer todo lo que Jesús ha hecho en su nombre, ahora, ¿por qué dice, ahora que voy al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús cuando va al Padre, justo hemos estado en la fiesta de Pentecostés este domingo, ¿no? Y Jesús asciende, dice, para que el Padre envíe en su nombre, en el nombre de Jesús, donde ahí podemos ver en Pentecostés al Padre enviando el Espíritu en el nombre de Jesús y la luz y la fuerza y la gloria del Espíritu Santo. Quiero decirles algo, hermanos, a veces hay sectas o congregaciones, no sé, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Sí, es una fuerza, pero no solamente es una fuerza.
Porque el Espíritu Santo es una persona, porque tiene tantas cosas que lo identifican como persona. Miren, no terminaríamos de hablar, pero en Hechos de los Apóstoles decía, porque el Espíritu Santo y yo nos hemos puesto de acuerdo. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, Felipe, dirígete a tal lugar. Pablo, no vayas a tal sitio, anda acá. El Espíritu Santo guía, dirige, enseña, muestra, pero sobre todo tiene poder. Entonces, por eso es que Jesús dice, ahora que voy al Padre, harán cosas mayores. Hermanos, si Jesús ha hecho todo eso, ¿por qué dice harán cosas mayores? Porque envía al Espíritu Santo. Hermano, quiero que recuerdes algo. En el Génesis, la creación, dice que cuando empieza la creación, dice, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y todo lo que era caos y oscuridad se convirtió en luz, porque el Espíritu trae luz. En tu hogar, cuando hay caos y oscuridad, invoca al Espíritu Santo. Y estando el Espíritu Santo, se disipan todas las cosas malas. Todas las maldades salen. Porque no puede habitar el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Entonces, ahora podemos ver cómo debe ser mi confianza en la oración. Si a Jesús me ha dicho que puedo hacer lo mismo que Él en su nombre, ¿no? Y ahora que yo invoco al Espíritu, por eso que la renovación carismática católica tiene la identidad. Nos llaman una corriente de gracia y me dan miedo cuando dicen una corriente de gracia, porque verdaderamente cuando nuestros ojos contemplan el poder de Dios, hermano, nosotros testimoniamos lo que hace Dios. Particularmente estos ojos físicos han visto sanar, así, personas de la vista, ¿no? Personas que no hablaban bien, personas que yo he visto caminar, yo he visto sanar cánceres, tumores, personas que han estado así, prácticamente los médicos ya los lapidaron. Hoy día viven. Uno de los ejemplos, mi hermanita Roxana, esposa de mi hermano, del ingeniero Lalangui, ella es un testimonio vivo. Y tantos testimonios que nosotros podemos dar así. Es la obra de amor de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una comunicación. Creímos en su palabra y la palabra se hizo vida y la palabra cobró poder. Porque el Señor dice, el que crea en mí hará las mismas obras que yo. Y nosotros hemos visto su gloria. Esto, hermano, esto es para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que mi Padre sea glorificado. En mí, dice Jesús, el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que pidan en mi nombre. Dos formas de pedir. Pides al Padre en el nombre de Jesús, o puedes pedirle directamente invocando el nombre de Jesús. Esa es la orden del Señor. Entonces, hermano, hay algo que nos pide el Señor. Pero ustedes, dice el Señor, Mateo 3:2, renuncien a su mal camino. Dios nos conoce. Somos sus hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos se pierdan. Nosotros no queremos que nuestros hijos cometan cosas desagradables. Mucho mayor nuestro Padre Celestial. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Cristo Jesús es el reino. Hermano, en Mateo 10:1 dice, escucha lo que dice acá. ¿Por qué nosotros tenemos poder? No es porque tú eres Hugo Millones Montenegro, ni porque tú eres Marina Vera o Cindy Díaz o Silvia. No. Sino porque nosotros tenemos nuestra fe confiada al nombre de Jesús. Jesús llamó a sus 12 apóstoles y les dio poder, dice. Les dio poder sobre espíritus impuros para expulsarlos. Este es el poder. Les dio poder para expulsarlos y para curar, escucha hermano esto, toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, alguien puede decir, hermano, pero ya lo han desahuciado. Toda clase de enfermedades y dolencias. Hermano, pero ella tiene cáncer. Toda clase de enfermedades y dolencias. Hermano, tiene un tumor en la cabeza. Bendito sea
No me acuerdo de la hermana que oré y que oramos ahí en la renovación por un cáncer. No quiero que me operen, llorando. Ya pues vamos a decirle al Señor. ¿Sabes cómo fue la oración? Frente al Santísimo. Señor Jesús, ella no quiere que le operen. Quiere que tú le operes. Te lo pido en tu nombre. Extirpa todos estos tumores y sánala. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso fue toda la oración. Hermana, la hermana se presentó después de 2 meses o 3 meses y vino a dar su testimonio. Llegó el médico, le dijo, no está, perdón, fue al médico, no le encontró su médico, se fue a otro, entonces el médico le dijo, señora, tengo que hacerle nuevos análisis. Le hacen los nuevos análisis y le dice, ¿sabe lo que dice, hermano, el médico, el otro médico? Señora, en estos análisis está medio raro. ¿A usted le operaron? No, doctor, no me han operado. Señora, ya le operaron. Porque aquí, bueno, el doctor decía, pero aquí está raro. Porque aquí le han operado por dentro, porque por fuera no le han tocado nada. Gloria a Dios. Jesús operó los tumores, los extirpó y para dejar testimonio a los médicos incrédulos, hizo la operación por dentro y por fuera no tocó nada, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dijo Jesús, para los que creen. Y Dios nos da poder en el nombre de Jesús para curar toda clase de enfermedades. Y no temas, hermanos, por lo que pueda suceder en tu vida. Y si tú confías en el Señor, puedes ver la gloria de Dios. Le dijo, Jesús estaba frente a Lázaro. Mira la oración de Jesús con Lázaro, la oración de Jesús con Marta. Se acerca ahí a la tumba de Lázaro y se acerca y le habla al oído a Jesús. Señor, ya tiene 4 días y huele feo, 4 días. Jesús se voltea y le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Lázaro se levantó. Hermano, este es el amor de Dios. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva. No, impongan las manos y sanen los enfermos. Entonces, este es un mandato de Dios. Hermano, el orar por los enfermos es un mandato de nuestro Dios. Hay algo que ustedes van a identificar en esta palabra de Dios. En Mateo 6:14. En esta palabra podemos nosotros identificar lo que el Señor nos pide. Lo que el Señor nos pide a nosotros. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco vuestro Padre les perdonará. Hermano, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Qué es lo que identifica, ¿no?, en una oración? Que tenemos que primero perdonar. Hay una canción que dice, ya no te puedo perdonar, ¿no? Pero será una canción, pero también puede ser el corazón de la persona que no quiere perdonar. Pero entonces tenemos nosotros que aprender a perdonar porque es un mandato de Dios. Hermano, y recordemos que el perdón, hermanos, el perdón es sanación, el perdón es liberación y el perdón es salvación. Entonces, estamos casi llegando al final, ¿no? Para orar, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Como que volver a nacer de nuevo, ¿no? Entonces, deberíamos nacer de nuevo, por supuesto sí, pero para orar por un enfermo, hagamos una oración previa. Miren, les voy a hablar un poco, porque muchos de ustedes también van a querer orar por sus enfermos, por sus familiares o por personas, pero les quiero dar unos tips antes, porque a veces cuando estamos en las comunidades o grupos de oración, y me ha ocurrido, dice, hermano, van para que ores por un enfermo, pero de repente estas personas practican brujerías, no, están metidos en ouijas, en cosas ocultas que son
cosas del demonio, contrarios a lo que es. Entonces, en ese estado, yo les pregunto, ¿esas personas están en el Espíritu de Dios o están en el Espíritu del mundo? Yo les ruego de que a veces tengan un poco de discernimiento, no se apresuren. Si quieren orar por alguien, siempre se recomienda que lo haga frente al Santísimo Sacramento del altar, o sea, frente al mismo Jesús vivo. No lo hagan directamente, porque a veces yo cuando encontraba ese tipo de personas, primero les he mandado a que se confiesen, ¿no? Porque verdaderamente tienen que hacer eso, ¿no? O sea, no puedes estar, dijo San Pablo, estando en el altar de Dios y en el altar de los demonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora, aquí había preparado una oración de entrega, ¿no? Para que más o menos nosotros podamos ubicarnos dentro de los parámetros de la oración de oración a los enfermos. Y algo dice así, ¿no? Señor Jesús, antes de orar por un enfermo hacemos este tipo de oración, ¿no? No necesariamente exactamente, sino más o menos es una guía o un patrón para que nosotros podamos hacer la oración. Señor Jesús, te entregamos todas nuestras cargas, dolencias, molestias, indiferencias, tristezas, miedos, desconfianza, murmuración, egoísmos, vanidades y todo aquello que pueda bloquear la acción del poder del Espíritu Santo, para que en tu nombre pueda sanar y liberar a esta persona, y das el nombre de esta persona, ¿no? Fulano de tal. Y pedimos, ¿no?, la intercesión de María Santísima, San José, los santos, sus santos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Esto es una oración. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles, y para que actúe el Señor, nosotros tenemos que ser un canal limpio, un canal donde el Espíritu Santo pueda fluir, y entregamos todas nuestras cargas. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros. Ahora, el poder de la sangre de Cristo, hermano, no hay nada, ningún mal, ni el demonio, ni el mundo, ni la gente, ni las brujerías, ni nada puede atravesar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano, es tu sello. La sangre de Cristo es la que confronta al mal. La sangre de Cristo es, ¿cómo te puedo decir?, toda una muralla que a ti te respalda. Dice, podemos hacer esta oración. Nos sellamos en el poder de tu sangre, siempre dirigiéndonos a Jesús. Señor Jesús, nos sellamos en el poder de tu sangre, ¿no? Y también a toda mi familia, todos mis bienes materiales, espirituales. Tú puedes agregarle todo lo que quieras, los bienes mentales, psicológicos, espirituales, sociales, económicos, judiciales, tributarios, culturales, todo puedes, o sea, tú puedes, ¿no es cierto? No define exactamente, sino son pautas para que nosotros podamos orar frente al Señor, para que Dios pueda actuar. Le entregamos todo y te damos gracias, ¿no, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús nuestro Señor? Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es una manera en que nosotros podemos hacer la oración de entrega de todo lo que nosotros venimos cargados. De repente me vengo peleando con una persona y en ese momento justo en el camino, no, en el carro chocaron por ahí, me molesté. ¡Uy, Dios mío! Entonces todas esas cosas, tus enojos, egoísmos, se entregan para que tú seas un canal libre, limpio, y seas como aquel tubo que va el agua limpia. Así también el Señor no puede estar obstruido. Entonces todo eso lo entregamos, y la sangre preciosa es para protegernos. Yo me protejo, se protege toda mi familia, todo el equipo y todo lo que Dios nos ha dado. Escúchame, si vas a orar por un enfermo, si son dos personas, ¿no?, como lo hacía Jesús cuando enviaba, una es la que ora o una es la que evangeliza, y la otra persona es la que intercede. Entonces son dos acciones que tenemos nosotros que tener, ¿no? Una es la oración, ¿no?,
por el enfermo, y la otra es la oración de intercesión. Entonces cada uno, el de intercesión, ora en silencio, completamente en silencio, porque si son muchas personas, si son un equipo, si son 10 personas que van a orar por una persona, por ejemplo una comunidad o una familia entera va a orar, solamente se designa una persona y el resto intercede en silencio. No elevar la voz para cuando está orando por la persona, ¿no? Para que no interrumpa la oración del hermano. Entonces, ahí es lo que el Señor le agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una obra de caridad. En nuestra oración de intercesión siempre debemos pedirle, ¿no?, al Espíritu Santo que actúe conforme a su voluntad, pidiendo, ¿no?, la sanación, la liberación, la conversión, la bendición, la salvación para el enfermo y para toda su familia. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacerlo por caridad. Lo que hizo Cristo contigo, hazlo también. Entonces, cuando yo, antes de entrar a conciliar con la persona para orar por ella, hay una previa entrevista, pero no le vas a hacer una encuesta, pues, ¿no?, cansada, sino algo donde verdaderamente le haga sentir bien a la persona que vas a orar, ¿no? Una entrevista que sea pequeña, corta, ¿no?, con la persona que tú estás dispuesta a orar o la que se ha elegido, siendo de esa manera pues muy atento con ella, muy cordial, y haciéndole muy suavemente una pregunta. Si hay algo en especial que quiere que oremos. Y eso no está mal, porque tú puedes decirme, hermano, pero si está enferma, ¿cómo le vas a preguntar? Acuérdense de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él venía ciego. Entonces, usemos esa metodología de Jesús para usarla en las personas. Entonces, si hay algo en especial que quieres que oremos, no, hermano, y la persona sola se va a abrir, porque va a sentir confianza en ti por la docilidad que has venido. O sea, traes la misma estructura que el Señor. Entonces, si fuera el caso, hermano, no, si fuera el caso, entonces hay personas que, por decirte, pueden estar enfermas emocionalmente por una opción traumática o espiritual, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen miedo miedo a la oscuridad, tienen miedo a las personas, tienen miedo a salir. Entonces, como que tienen unos complejos, situaciones que incluso, por ejemplo, hay enfermedades psicosomáticas que suceden pues, a veces por las cuestiones exteriores y terminan en las partes interiores. Perdón, las interiores se manifiestan en la parte exterior. Entonces, todo eso de ahí hay que tener bastante cuidado. Bueno, esto ha sido más o menos el resumen, porque de verdad que este taller debería ser una semana, porque hemos tratado de acortarlo tanto, pero de que se trate de que podamos llegar a ustedes, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos nosotros hacer un ejemplo de esta oración, ¿no? Por un enfermo. Vamos a hacer una oración muy sencilla para que podamos ver nosotros que verdaderamente sí se puede orar por un enfermo, aun cuando tú no tengas tanta experiencia, ¿no? Porque a veces decimos no sabemos cómo orar, pero ya sabemos primero, si no, una cosa muy sencilla. ¿No sabes qué hacer? Señor Jesús, me baño en tu sangre preciosa para orar por esa persona. Punto. La sangre es poder. Entonces, cuando tú vas a orar por la persona, puedes decir así, como estos ejemplos. Dios Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pido que sanes, ¿no?, a mi hermana Juana, a mi hermana Mary, a mi hermana Marina. En tu nombre, Jesús, declaramos sanar esta enfermedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien sencillo. Jesús sana. ¿Qué quieres que haga por ti? Acuérdate que vea. O sea, es algo... Otro ejemplo. Señor Jesús, en tu nombre pedimos que por el poder de tus llagas sanadoras cures y sanes y liberes, ¿no?, a Hugo Millones, a esta persona. Entonces te pedimos que sane. Acuérdense del ciego, siempre. Acuérdense de eso del ciego. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Respondió simplemente, Señor, que vea. Entonces, esa misma estructura nosotros debemos llevarla, ¿no?, a nuestros familiares, a nuestros amigos o a las personas que en algún momento pueden ganar. Vamos a ver si logramos en otro ejemplo, ¿no?,
Ahora, otra forma, por ejemplo, de hacer una oración de sanación es ordenarle a la enfermedad. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Yo qué soy? Yo soy mi cuerpo, dice la palabra de Dios, lo que Dios ha creado, es templo del Espíritu. Entonces en el templo del Espíritu no puede habitar ni enfermedades ni nada. Entonces tú me puedes decir, hermano, pero ¿cómo hay tantas enfermedades? Porque nosotros quizás las hemos consentido, porque quizás hay algo hereditario y no hemos roto. A veces cuando hablamos de oración de sanación, podemos pasar una semana entera, pero vamos a tratar de hacerlo lo más síntesis, en mayor síntesis. Dar una orden a la enfermedad significa, por ejemplo, alguien tiene su pierna moreteada por algún mal, se golpeó, no sé. Entonces nosotros decimos, ¿no? En el nombre de Jesús ordenamos que este hinchazón o esta enfermedad salga fuera en el nombre de Jesús. Y punto. ¿En qué radica todo esto? Es en la fe. Hermanos, ¿por qué les digo con toda convicción? Les hablo desde la experiencia. Desde la experiencia. A veces nosotros en el momento no vemos realmente esa sanación. Pero de repente, yo les cuento por un hermano de una comunidad que fuimos a orar que tenía cálculos en los riñones y era doloroso. Bueno, oramos por él y en el momento que salimos se quedó más adolorido. Yo le dije a mis hermanos, en el nombre de Jesús, cuando salgamos, Él va a arrojar esas piedras. Bendito sea Dios que así fue. Porque nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios tiene poder y si tomamos el nombre de Jesús, hay poder en su nombre. Hermanos, nos llamó al siguiente día, hermanos, a la hora que ustedes se fueron, me fui al baño y arrojé todas esas piedritas. Gloria al Señor. Esto es, en el nombre de Jesús ordenamos. Escuchen, hay dos formas, como veíamos, ¿no? Pedimos a Dios para que sane. Otra forma es ordenando la enfermedad que salga. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, espíritu inmundo, sal fuera? O sea, nosotros tomamos esa forma de oración del Señor para llevarla a la enfermedad o alguna molestia. Hay personas que pueden estar afligidas, no desanimadas, tristes, que ya no quieren mejor, hasta quieren morirse. Ordenamos a estos espíritus inmundos que salgan fuera, espíritus de aflicción, de desánimo, en el nombre de Jesús, sal fuera de nuestra hermana Juana, de nuestra hermana María, de nuestro hermano Pedro, en el nombre de Jesús, amén. O sea, son formas de orar que nosotros tenemos que imitarlas al Señor, porque sí son efectivas, porque nosotros lo decimos desde nuestra experiencia y por la palabra de Dios. Por eso le damos gracias a Dios. Ahora vamos a tratar, debemos entender que Dios nos da autoridad, ¿no? Después de darle gracias a Dios, vamos a tratar de avanzar en esta noche, de repente en algunos talleres que podamos hacer respecto de esto, pero sobre todo